Así es. Vamos a continuar. ¿Quiénes se acuerdan qué fue lo que vimos hace 2 semanas que comenzamos? Matrimonios. ¿Hicieron la tarea? Bueno, hicimos un comentario también, aunque el énfasis tenía que ver con los matrimonios, también comentamos que no necesariamente esta palabra que estamos compartiendo se aplica, vamos a decir así, solamente a los matrimonios. Esto también se puede aplicar a cualquier relación con nuestros hijos, nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, aunque tiene mucha relación más que todo como matrimonios. Pero es algo que se puede aplicar también con nuestro prójimo en general. Amén. Así es que podemos verlo también así. Si en determinado momento estamos haciendo más énfasis en los matrimonios, sí, pero solteros, los que estén solteros, recuerden, esto puede ser aplicado también con nuestro prójimo en general. Aunque pudiera haber algunos casos muy específicos que tienen que ver con el matrimonio. Amén. 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 Así que vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Amén. Señor, queremos en esta hora darte gracias, Señor, por tu palabra, porque, Señor, tu palabra siempre, Señor, tú la has enviado para edificación, Señor, de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Y en esta hora nos ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros, preparando nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, Señor, para que tu palabra, Señor, penetre a nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, nos vas a dar un repasito de lo que vimos la semana pasada. Sí, estamos viendo Efesios capítulo 4. Para recordar así rapidito. Del versículo 25. A partir del versículo 25. Y veíamos y queríamos hacer un repaso así para después continuar y saber dónde nos quedamos. Y los que están por primera vez, pues tengan oportunidad de saber de qué se trata, ¿verdad? De qué se trató lo que se compartió anteriormente. Y veíamos comentamos que el apóstol Pablo, a través de esta epístola de los Efesios, nos da pautas y consejos que nos van a permitir pasar las situaciones desagradables que pasamos entre matrimonio o entre amigos con el prójimo. Estas pautas nos van a ayudar a que podamos pasarlas, pero sin que podamos nosotros estar, vamos a decir, faltando a Dios o faltando a lo que las Escrituras nos enseñan, de que podamos enfrentar nuestras diferencias. Decíamos, si nos referimos al matrimonio, como matrimonios, ¿quién no ha pasado, ha tenido, tiene y seguirá teniendo diferencias? Todos. Esa es parte de la naturaleza. Eso es normal. Pero por eso, a través de estas palabras, esta escritura que estamos viendo, precisamente es para que nosotros aprendamos cómo sobrellevar, cómo pasar esos momentos, esas situaciones, cómo enfrentarlas sin llegar a ofendernos o sin llegar a lastimarnos. Porque ya sea como matrimonio o los que están solteros, ¿han llegado a lastimarse por cuestiones de desacuerdos entre ustedes? Ninguno, solamente nosotros. Nada más mi esposa y yo. ¿Verdad que todos? Tomar el seminario porque todos hemos llegado precisamente consciente o inconscientemente a ofendernos o a lastimarnos. Sí. Como matrimonio, cuando llegan los momentos, las circunstancias donde hay desacuerdo. Eso es parte normal de nuestra naturaleza. Eso no es necesariamente de que algunos sí y otros no. Nadie nos escapamos de eso.
Eso es normal. Así es que comentamos la semana pasada precisamente en Efesios, lo que nos dice Efesios 4:25, cuando dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y dijimos algo de que como este pasaje de Efesios 4:25 empieza diciendo, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad. Y decíamos, ¿por qué es que empieza diciendo, desechando la mentira, hablar verdad? ¿Por qué? Porque podemos hablar muchas cosas. Hablar podemos hablar. Y bien que lo hacemos, ¿verdad? Y más cuando estamos enojados. Lo hacemos muy bien. Hablamos, pero hasta, ¿verdad? Se escucha hasta los vecinos, ¿verdad? A veces. Pero empieza diciendo este pasaje, desechando la mentira. O sea, primeramente, si vamos a hablar, si se trata de matrimonio, pone en primer término, desecha la mentira. ¿Por qué? Porque cuando hay algún desacuerdo, con tal, como decía mi esposa la semana antepasada, con tal de salirse con la suya o salirnos con la nuestra, cada quien, en el momento en que hay desacuerdo, hablamos mentira, decimos cosas que no son ciertas. En el momento en que estamos por dentro así como hirviendo, ¿verdad? O por fuera poniéndonos verdes, ¿verdad? Así como Hulk, decimos, ¿verdad? Nos empezamos a poner verdes. Empezamos con tal de salirnos con la nuestra, ¿verdad? Y ganar nosotros ahí. No importa lo que digamos, y si es necesario echamos mentiras y decimos mentiras, con tal de nosotros ganar el argumento. Y eso yo creo que igual todos, sin excepción, no nos hemos escapado de eso, ¿verdad? Todos, en algún momento. ¿Por qué? Porque esa es parte de nuestra lucha, la carne contra el espíritu. Pero por eso en este pasaje nos está diciendo, desechando la mentira. Entonces, si vamos a hablar, el primer paso es, haz a un lado la mentira que traes en tu mente ahí o en tu corazón para empezar a hablar. Acordémonos siempre, si vamos a hablar, que no sea mentira, que sea verdad. Y si no tienes nada que decir que no sea verdad, entonces no hables. Ni grites. Y menos gritar. Ya hablar, gritar. ¿Y por qué empezamos a hacer eso? Empezamos a gritar y empezamos sobre todo a echar mentiras. Porque a toda costa queremos ganar. ¿Y qué es lo que hace que a toda costa queramos ganar? El orgullo. Así es. Eso es parte de nuestra naturaleza, el orgullo. Y después cuando, ya sea él o sea ella, argumentamos verdad, todavía decimos no es cierto. Y sabemos que está diciendo la verdad. Y decimos no es así. Imagínense cómo somos en esos momentos. Y ahora, imagínense, como decíamos, si sabemos y decimos que la Escritura nos dice que somos templo del Espíritu Santo, que mora en nosotros. Y hablamos mentira, decimos mentira, y cuando están hablando verdad todavía decimos, eso no es cierto. Imagínense si no contristamos al Espíritu en ese momento. Hello. ¿Verdad? Eso. Y lo estamos diciendo esto, como ya lo dijimos la semana antepasada. Este es un repaso. No porque mi esposa y yo somos perfectos y no hemos pasado por eso, se los decimos porque nosotros hemos experimentado eso y hemos pasado por eso. Pero precisamente cuando venimos a la palabra primeramente, cuando nosotros estamos compartiendo como en este momento, primeramente Dios nos habla a nosotros, a nuestros corazones. Y no es fácil, pero lo menos que podemos hacer es reconocer. Porque en el momento en que reconocemos y decimos, wow, sí Señor, tienes razón.
y nos humillamos delante del Señor y decimos, perdóname, Señor. Y después tenemos la oportunidad de venir el uno para con el otro y decir, perdóname. No es fácil. Pero ¿saben qué? Cuando esto lo logramos hacer, espiritualmente estamos ganando una victoria como no se imaginan. Decíamos la semana pasada, y es bien importante, debes entender una cosa: si estás casado con tu esposa, dice este versículo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos uno, desde el momento que tú te casaste con ella delante del Señor, somos uno, amén. Y estamos todos los días viviendo y estamos todos los días tratando de buscar el mismo objetivo, la misma meta. Somos dos que hemos sido unos, que nos hemos convertido en uno porque ahora somos casados, amén. Entonces, todo lo que yo haga tiene que ser para beneficio de mi esposo, todo lo que mi esposo haga tiene que ser para beneficio mío. Y muchas veces cuando nosotros empezamos a tener discusiones y empezamos a tener diferencias, porque las vamos a tener, eso no nos vamos a escapar. Nosotros, aunque tenemos 30 años de casados, seguimos teniendo diferencias, pero ahora es diferente que cuando recién nos casamos. Cuando recién nos casamos parecía un ring ahí, de box, de lucha libre, ¿ok? Porque estábamos ahí, empezábamos los dos, ¿verdad? A ver, estaba el Señor empezando ahí a moldearnos. Después de 30 años, y no tienen que esperar a tener 30 años de casados, déjenme decirles. Ya podemos nosotros ver las diferencias y podemos platicar y podemos hablar. De repente a veces como que sí quieren salir otra vez aquella Olga antes, pero tenemos que dejarla morir, amén. ¿Por qué? Porque no queremos reconocer nuestros errores, nuestro orgullo todavía está ahí, no queremos. Entonces a veces hay diferencias y en lugar de hablar, como dice la palabra, empezamos a gritar porque no queremos reconocer nuestros errores. Por eso tenemos que hablar verdad. Y tenemos que hablar verdad de lo que está pasando en ese momento. Porque muchas veces las mujeres o los hombres, con tal de no aceptar o de no querer hablar de lo que está pasando, del error que yo cometí, por no querer resolverlo, le digo, sí, pero es que hace 5 años y traigo cosas del pasado para desviar la atención de lo que me está diciendo ahorita. Pero es que hace como 5 años, pero es que el año pasado, pero es que hace un mes. Yo no estoy hablando de hace un mes y no estoy hablando de hace 5 años ni de hace un año. Estamos hablando de lo que pasó en este momento. Y muchas veces nosotras mujeres, los digo por experiencia porque yo lo hacía, que en lugar de querer arreglar la cosa para no reconocer mi error y mi culpa y para tratar de desviar la atención del error que yo había cometido, sí, pero es que no me pidiste perdón hace como 20 años cuando traías puesta la chaqueta roja con la corbata azul y no. Y somos muy buenos para hacer eso. Por ahí hay maridos que dicen, sí es cierto. ¿Ok? Y entonces no. Vamos a hablar de lo que estamos hablando en este momento. Que la diferencia que está pasando en este momento, no de lo que pasó, sino de lo que está pasando ahorita. ¿Amén? Amén. Y los cristianos tenemos que tener amnesia. ¿Cómo? Tenemos que tener amnesia en cuanto a las cosas pasadas. ¿Ok? Lo pasado está, dicen por ahí. ¿Sí? Y el Señor está haciendo cosas nuevas. Amén. Lo que ya pasó. Mi error de hace 5 años fue hace 5 años. No me lo eches en cara, porque entonces es que no me has perdonado. ¿Ok? Entonces tenemos que hablar, no gritar, no llorar, no hacer teatro, ¿ok? Hablar sin decir mentira. Ese es uno de los primeros consejos que nos da la palabra del Señor si queremos realmente llevar un buen matrimonio, una buena relación. Amén. Entonces, en esta semana, les dimos 2 semanas. ¿Hicieron la tarea? ¿Cuál fue la tarea? ¿Quién sabe? Eran 2. La primera era que pasaran tiempo juntos para que hablaran. Que salieran por ahí a tomar un cafecito, que salieran por ahí solitos. Yo sé que hay matrimonios que no batallan con esto, que lo pueden hacer, pero hay matrimonios que no lo hacen. Y no lo hacen porque luego dicen, pero es que ¿de qué vamos a hablar?
Pues aunque sea habla de la mesera o habla del fenú que no te gusta o lo que sea, pero habla. Habla, ¿ok? Exacto. Y la segunda tarea que les dimos. La segunda tarea que les dimos. ¿Te sabes ya el password del teléfono de tu esposo o de tu esposa? ¿Ya lo pudiste? Ya, no, ¿qué pasó ahí? No. Acuérdense que dijimos que no tiene que haber secretos entre nosotros. Porque si hay secretos, entonces ya el diablo empezó a meter la cola en nuestro matrimonio. Porque empieza a dividir la pareja. Es que se me olvidó la tarea. Bueno, ahí te voy otra vez para que recuerdes. Okay. Ahora, otro punto importante que vimos, Proverbios 18:13 en la Nueva Traducción Viviente, y esto es bien importante, este pasaje también lo comentamos, porque Proverbios 18:13 dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Fíjense, este pasaje que vimos la semana pasada, esto es muy común, tanto en el matrimonio como aún a veces entre amigos cuando hay diferencias. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos. Ya sé, no me digas. Ajá. No, ya cállate, no quiero escucharte. Pero fíjese lo que dice, está diciendo la palabra, no somos nosotros. La Escritura nos está diciendo, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos. Es necio y vergonzoso. Entonces, es algo que tenemos que aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando nos precipitamos para, como está diciendo mi esposa, responder, sin dejar que la otra parte hable, diga, exponga su versión, su parte, cuando no dejamos que la otra persona hable, entonces quiere decir que no estoy dispuesto a reconocer que tal vez yo soy el que estoy equivocado, o que tal vez o no estoy dispuesto a reconocer que lo que ella está diciendo es verdad, o viceversa. Entonces esto es como un arma para solamente querernos defender. Nos precipitamos a responder antes de escuchar los hechos. Dejemos que cada quien exponga su parte y diga, y luego hablamos, analizamos y exponemos cada quien. Sí, en una ocasión, cuando estábamos apenas aprendiendo esto también nosotros, yo me acuerdo que llegué una vez con el pastor y ya sabes, las mujeres tenemos que hablar todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Fíjate que pasó esto, y el pastor, sí, y yo le decía, ya sé que me vas a decir que está mal, ya sé que me vas a querer dar tu punto de vista, pero déjame hablar. Dije, no me interrumpas, déjame solamente hablar. Y yo sé que le costó mucho, porque yo decía, ya sé, le decía, pero déjame hablar, solamente déjame hablar. Y ya después me dice lo que está mal, que a lo mejor ya sé que está mal, pero nada más déjame hablar, déjame sacarlo de mi sistema. Y entonces fue lo que hicimos. Yo hablé, y yo sé que para él así como que decía, y le costó, pero ya al final, le dije, ok, ahora sí, habla, dime. Y ya fue entonces que él me dijo, mira, eso que dijiste, de esto que pensaste, y ya estuve yo más dispuesta a escuchar y decir, ok, tienes razón. Pero no interrumpió, y cuando me quiso interrumpir, yo nada más en serio le dije, no me interrumpa, estamos aprendiendo, ¿okay? Nos va a tomar tiempecito, pero lo podemos lograr en Cristo, ¿amén? Lo podemos lograr. Entonces, acuérdate, hay que aprender a escuchar y no interrumpir y no querer interrumpir gritando. Menos. Así. ¿Okay? Porque estamos tratando de comunicarnos. Y si tú empiezas a detener y tú empiezas a decir, no, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que tu esposa ya no va a tener la confianza de hablar contigo
porque ella sabe que tú no la escuchas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que mejor va a hablar con otra persona. Le va a tener más confianza a otra persona que a ti o viceversa. ¿Ok? Después hay problemas de que por qué la esposa busca a otras personas que sí la escuchan. O por qué el marido anda buscando a otra mujer que sí lo escucha. Porque la mujer no lo hace. Amén. Y eso, No es dejemos eso es un arma que el enemigo usa mucho. Ok. Podemos llamarle como un arma. Por eso siempre tenemos que estar dispuestos a escucharnos el uno al otro, a hablar, a platicar. ¿Qué sucede? Que en el momento cuando estamos enojados, en ese momento en que estamos enojados, no queremos escuchar. Solamente cada quien quiere hablar, decir. ¿Y saben por qué? Porque los dos tenemos la necesidad de desahogar lo que traemos dentro. Por eso es importante dejar que los dos hablemos, uno y luego el otro. Aunque el que pueda estar diciendo uno no sea la verdad o no sea lo correcto, no importa, hay que dejar. Escucha, exactamente, escucha. Por eso decimos en Efesios, seguimos hablando en Efesios y el versículo 26 de Efesios, que es 4, ¿verdad? Que estábamos hablando. 4:26. 4:26 nos dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, Dios nos está diciendo, sí, yo entiendo que va a haber diferencias entre ustedes. Yo entiendo en que de repente se van a molestar. Yo entiendo que de repente va a haber ahí diferencias y discusiones. Pero, dice, ok, enójate, te doy permiso de que te enojes, pero no peques. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está de que nos podemos enojar sin llegar A pecar. a pecar? ¿Cómo está eso? ¿Cómo es? What? Porque aquí la Escritura nos está diciendo, airaos, pero no pequéis. Bueno, lo que este versículo nos dice es que Dios nos dice, te permito que te enojes, pero te advierto que no dejes que la ira que sientes te lleve al pecado. Esto quiere decir que no debemos de perder el control cuando nos enojamos. Exactamente. Hay muchos matrimonios que han tenido que comprar vajillas nuevas, muchas veces, porque los platos vuelan, ¿verdad? No, Señor. Y No, Señor. cuando estamos diciendo de que no debemos de perder el control cuando nos enojamos, tiene que ver precisamente con lo que la Escritura nos habla en cuanto al dominio propio. Si nosotros, cuando hay diferencias, nos enojamos y nos descontrolamos o perdemos el control, entonces quiere decir que esa característica del fruto del Espíritu, que es el dominio propio, porque el dominio propio, ¿recuerdan? Que es una de las Uno de los frutos de las fases del fruto del Espíritu, de las características, el dominio propio. Entonces quiere decir que en esa área, en cuanto al dominio propio, tenemos que trabajar y seguir trabajando mucho. El dominio, ¿qué entendemos por dominio propio? Dominio propio precisamente es como en este caso, si estamos hablando de que hay diferencias en el matrimonio o con algún amigo, con alguna amistad o con alguien, es que vamos a decir, ese enojo no me va a controlar a mí. Yo tengo el dominio propio para no dejarme controlar o llevar por el enojo. La persona que le da rienda suelta al enojo, entonces no ha aprendido a dominarse. Y esto es algo que tenemos que alcanzar a dominar. Esto es parte importante, bien importante. Es un fruto del Espíritu, es algo que va a nacer de nosotros dependiendo de nuestra relación con Jesús, con Dios. Amén.
Eso va a ser un fruto que va a estar en nosotros, el dominio propio. ¿Okay? ¿Cuántos aquí tenemos, tenemos, bueno, voy a incluir, mal genio? Nadie, aquí todos son angelitos, Dios mío. Estamos predicando a la iglesia equivocada. ¿Verdad? Y a veces yo sí, yo no voy a decir que no. Yo sí, yo me casé y todavía hasta hace poco, yo tengo carácter fuerte. No, ¿qué va? No, que va, ¿verdad? Pero siempre es bien común que en la pareja siempre hay uno que es más dominante que el otro, ¿verdad? Siempre hay uno que es el que tiene el carácter más fuerte y el otro que es un poquito más tranquilo. No quiere decir con esto que siempre que tiene carácter más fuerte es el que manda. No debe ser, ¿ok? ¿Verdad, mi amor? Pero sí, y es importante porque yo sí tengo carácter muy fuerte, el Señor me está ayudando. Porque aquí donde lo ven tan tranquilito y tan bonito, ¿verdad? Mucha gente me dice, es que el pastor es tan tranquilo. Es que el pastor es tan bueno, si lo ves cuando está enojadito. Y él es muy bueno, y él es muy lindo, pero él es muy firme. Y él es firme, él es bien firme. Entonces, y yo doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por eso porque yo necesitaba un hombre así. Un hombre que me supiera guiar, que no me dejara hacer las mías, de las que yo quería. Porque yo le decía al Señor, yo me quiero casar con un hombre que tenga carácter. Si no, ¿para qué me caso? ¿Para mangonearlo? No, gracias. Pues sí, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces yo decía, quiero un hombre que tenga carácter. Y él tiene carácter. Pero como dice aquí, él tiene carácter y él me conoce. Y él ha batallado porque no me he dejado. Y las mujeres somos bien buenas, ¿verdad? Gritamos y pataleamos y lloramos y hacemos de todo. ¿Ok? Para manipular. Para manipular, para salirnos con la nuestra. Pero si queremos, si yo estoy entendiendo lo que la palabra me dice, que somos uno solamente, y que Dios quiere bendecir mi matrimonio, y que Dios quiere llevarnos al propósito que Dios tiene para nosotros, entonces yo tengo que entender cuál es mi papel como esposa. Y entonces yo tuve que aprender a sujetarme, tuve que aprender a hablar, tuve que aprender a escuchar. Y estoy aprendiendo todavía, es algo que tenemos que seguir aprendiendo, no crean que somos perfectos. Y tenemos que aprender a hablar verdad y a no dejar que el enojo nos lleve a pecar. ¿Sí? No dejar que el enojo nos lleve a pecar. Gracias a Dios, nunca le he aventado un plato, nunca me he aventado un zapato, ¿ok? Pero hay maneras como también nos ofendemos el uno al otro sin tener que aventarnos cosas. Y son con palabras y con acciones. Que hieren mucho. Que hieren muchísimo. Hieren muchísimo. El enojo que da como resultado una pérdida de control es pecado. La pérdida de control. Cuando ya no sabes cómo defender tu punto y gritas y manipulas, ahí empiezas ¿cómo se dice? Manotear, ¿okay? Y avientas cosas y haces tu berrinche y dices, me da, y te quieres tirar al suelo. Todas esas cosas son manipulaciones. Y eso es un enojo que te puede llevar a pecar y Dios no quiere eso. ¿Okay? Así es. Somos todos los, en el caso de los dos. Dice el apóstol Pablo, somos como un edificio en construcción. Y debemos de reconocer en qué áreas estamos fallando. Todos somos en ese edificio que Dios está construyendo. Nadie nos escapamos. ¿Y en qué áreas estamos fallando? Una de las más comunes y que Dios está trabajando en todos es, como estamos diciendo, en nuestro carácter. En nuestro carácter. Ese es un área que Dios trabaja con cada uno de nosotros, porque es parte y bien importante, importantísima. Es una de las cosas claves. Todos sabemos y conocemos cómo somos, ¿no es así?
cómo es nuestro carácter. Y a veces hay de carácter a carácter. Una de las cosas importantes cuando dice aquí, airaos, pero no pequéis. Y luego más adelante dice que ninguna palabra, un poquito más adelante, te regresamos allá, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es muy común que cuando nosotros nos airamos y nos enojamos, y no hablamos, y no escuchamos, y no nos sentamos, empezamos a querer nosotros gritar, levantar la voz, aventar cosas para no dar nuestro brazo a torcer, por así decirlo. Y entonces, como ya no sabemos qué hacer, lamentablemente, aún en el pueblo de Dios, y lo digo lamentablemente, empiezan a salir palabras hirientes de nuestra boca. A mí me da tanta tristeza cuando yo escucho matrimonio donde dicen, pero cuando mi esposo se enoja me dice que soy una tal, que me vaya por tun, y plan, y yo también le digo, eres un tun, y plan, y yo me quedo, wow, wow. ¿Por qué? Porque eso ya es falta de respeto. Eso es falta de respeto. El pastor y yo hemos tenido en nuestros 30 años bastantes discusiones precisamente porque el Señor nos ha estado moldeando. Pero en los 30 años de que tenemos de casados y en las diferentes situaciones que hemos tenido, jamás, y eso sí lo puedo decir, jamás ha salido de su boca una mala palabra para conmigo, ni yo te he dicho una mala palabra a ti. Jamás. Y no porque no la sepamos. No, sí, no porque no la pensemos, claro que la pienso. Pero todo pensamiento cautiva lo obedece a Cristo. Todos venimos de donde mismo, ¿verdad? Exacto. Del mundo allá donde... Pero hemos aprendido dominio propio. Y eso es bien importante. Yo he aprendido que Él es un hijo de Dios. Él ha aprendido que yo soy una hija de Dios. Hemos aprendido que Él es mi compañero. Yo soy su compañera. Somos uno. Podemos enojarnos. Sí. Hemos llegado hace años atrás. Llegamos al punto de decir hasta aquí. Ya no quiero estar contigo. De lo enojado que estábamos. Claro que uno dice cosas, ¿verdad? Pero gracias a Dios, el Señor enseguida nos hizo ver de que, cabezones. Eso no es. Pero jamás ha salido una mala palabra. Cuando tú le dices a tu esposa, eres una tal por cual, eres una tonta, eres una no sé qué, eres una y le estás faltando el respeto. Y ahí ya estás dejando que el pecado, estás dejando que el enemigo, aparte, que el enemigo haga estragos. Está hablando en español. Estragos en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque esa palabra que tú le dices a una persona se queda ahí. Se queda ahí. Tal vez tú podías decir, bueno, sí, ya eso se fue mucho tiempo. Pero esa palabra, sobre todo para una mujer, esa palabra todavía hace eco en tu mente. Es que eso me lo dijo, es que eso él piensa de mí. Y si él nunca se disculpó contigo por esa palabra, porque muchas veces decimos, sí, perdóname por todo lo que te hice. Así del montón. O sea, una vez una hermanita, que ya no está aquí en la iglesia, se fue de la iglesia una vez y se fue hablando cada cosa de mí, cada cosa, y después de varios años viene, ay, pastora, perdóname por todo lo que le hice. Y yo me quedé, ¿todo? ¿Y cuál fue todo? ¿Cuál de ese todo? Igual en el matrimonio. No se vale decir, perdóname por todo lo que te hice. No. ¿Qué fue eso que tú le dijiste? ¿Cuál fue la palabra que tú le dijiste? ¿O no quieres reconocerlo? ¿O tu orgullo te impide decirle, perdóname por esa palabra tan grosera que te dije que nunca debía haber salido de mi boca? Yo no pienso eso de ti. Discúlpame. Eso vale más que el decir nada más, ay, perdóname por todo lo que te hice. Y no, ¿por qué? Porque esa persona ni siquiera está consciente de todo lo que hizo. ¿Sí me entiendes?
Entonces tenemos que aprender a que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Podemos enojarnos, sí, pero no pecar. Tienes que entender que somos cristianos, somos hijos de Dios. El Señor Jesús pagó un precio muy grande por nosotros. Dio su vida por nosotros. Y su Espíritu Santo habita en nosotros y por lo tanto produce fruto. Y ese fruto tiene que verse en los matrimonios. El matrimonio Dios lo usa como un instrumento para que su reino sea extendido en la tierra, para que la gente vea lo que significa la relación de Dios con su pueblo. Es un ejemplo. Nosotros como matrimonio somos el ejemplo de Cristo y su iglesia. Si lo entendiéramos, iglesia, si lo entendiéramos como realmente debería de ser, ninguna palabra corrompida saldría de nuestra boca. No solamente cuando estamos enojados con nuestro cónyuge o con nuestro amigo. Nunca, punto, nunca. Qué triste es cristianos que están en el trabajo diciendo malas palabras y leperadas. Y vienen aquí con la misma boca, alaban a Dios. Eso no se puede. Eso no se puede. No puede salir de la misma fuente que dice la palabra. Agua dulce igual a agua salada. Palabra buena y palabra mala. Así es. Pudiéramos decir, cada uno, pudiéramos decir lo que nos dice el Salmo 139, en la Nueva Traducción Viviente, versículo 23 y 24. Salmo 139, 23, 24, de la Nueva Traducción. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esto es algo que todos deberíamos de orar. Esto es como una oración. 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Fíjense. Decirle al Señor, Señor, examina. Aunque miren, Dios ya lo sabe. Sí. O sea, no es que Dios no conozca lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente. Dios lo sabe. Pero cuando aquí el salmista está diciendo, examíname, oh Dios, está diciendo, Señor, hazme saber lo que hay en mi corazón. Porque a veces nosotros mismos no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Dios sí lo sabe. Pero cuando aquí el salmista está diciendo, examíname, oh Dios, está diciendo, Señor, muéstrame. Y fíjense lo que dice después, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Podemos decir al Señor, pruébame? No es cualquier cosa, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Este es una oración que todos deberíamos de hacer. Todos. De corazón. Recuerdo en una ocasión un hermano allá en México que él estaba hablando algo de su testimonio y él dijo, yo en una ocasión oré al Señor así, Señor, muéstrame mi corazón así, que yo pueda ver mi corazón así como tú lo ves. Entonces dice él que en la noche, en sueños, él empezó a ver su corazón, dice, como Dios lo veía. Entonces dice, cuando yo pude ver cómo estaba mi corazón, como Dios lo veía, dice él que se pasó horas llorando, horas llorando. Y él decía, y yo podía reconocer que era cierto, dice, pero yo no había podido darme cuenta. Por eso aquel pasaje que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces decía este hermano, yo podía darme cuenta que era cierto, pero hasta que yo oré y yo pensé que Dios me iba a decir, no, sí, mira tu corazón perfecto, un angelito, ¿verdad? Pero decía el hermano
horas llorando. Dice, fue una cosa tan tremenda. Dice, ay, nunca me imaginé que realmente Dios me fuera a mostrar. Dice, Dios me lo mostró. Y dice, fue bien duro. Pero dice, pero a la vez fue un descanso. Porque pude darme cuenta cómo estaba mi corazón. Y pude pedirle perdón a Dios. Este pasaje que estamos viendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y cuando nosotros estamos dispuestos a que Dios nos examine, a que Dios nos pruebe, a que Dios nos muestre lo que hay en nuestro corazón, es que entonces nos vamos a dar cuenta y vamos a reconocer precisamente nuestras fallas, nuestros errores y nuestra relación que hay tanto para con nuestro cónyuge como con algún amigo, va a mejorar bastante. Va a ser muy diferente, va a marcar mucho la diferencia entre nosotros. Háganlo. Aquí está la Escritura, la palabra nos está hablando, nos está diciendo. Y cuando eso nosotros lo entendemos, es entonces que podemos el dominio propio controlarlo. Es entonces, inclusive, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando hay eso. Déjame darles un ejemplo de eso que está diciendo. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, se desesperan cuando su marido maneja o el marido cuando la mujer maneja? Wow. Cuando yo voy a la tienda y yo voy manejando, yo voy a la tienda y mi meta es voy a la tienda, voy de compras. La mujer está programada para comprar. Vamos de compras, ¿verdad? Entonces Siempre. Entonces llegamos, lo que pasa es que yo le digo a los hombres, si no fuera por la mujer, ¿qué harías con todo el dinero que tienes? ¿Verdad? Dios nos ha puesto a nosotras, ¿para qué? ¿Verdad? No tengas ahí todo el tiempo. Para gastarlo. Entonces, la mujer cuando vamos a la tienda, yo no sé, la mayoría, ¿no? hay excepciones. Yo voy y el primer lugar que encuentro, yo voy y ¡fum! Yo me estaciono, yo agarro mis bolsas, salgo rápido, cierro el carro y me voy. Cuando voy con él y voy de copiloto, Dios ha tenido que tratar con mi paciencia. Porque él no. Yo digo, mira, hay un lugar. No, pero ese no me gusta. Y se da la vuelta. No, pero es que yo quiero una sombrita. No, pero es que a lo mejor ahí está más cómodo para poder meter la mercancía. Y yo ya estoy así de que yo hubiera comprado todo. Y entonces, yo no sé si les pasa a ustedes, ¿verdad, mujeres? Pero a mí sí me pasa. Y entonces ya cuando por fin decide que estacionarse, yo digo, perfecto, abro la puerta, agarro. ¿Y dónde está? No, todavía está checando las llaves, está poniendo no sé qué, picándole aquí, poniéndose el gorrito. Y yo estoy acá, yo digo, bueno, pero qué tanta cosa. Se quejan de que las mujeres nos tardamos para salir de la casa, pues ellos del carro. ¿No les pasa a ustedes? ¿Será cosa de los hombres? ¿O será nada más de mi marido? Y entonces yo al principio yo me desesperaba. Y al principio yo lo dejaba ahí, yo me iba a la tienda. Y ahí ya que estaba yo en la tienda, rato viene él con el carrito. Y yo, pues, ¿dónde estabas? Y causaba problemas. Hasta que el Señor me enseñó y me dijo, paciencia, mijita, te estoy enseñando paciencia. No pasa absolutamente nada. O sea, son 5 o 10 minutos. Paciencia. Es tu esposo. Así lo cree. Ámalo. Ok, Señor. Y entonces ahora, ok, paciencia. Y yo nada más me quedo, y ya que se estaciona, ay no, que de reverse, que para allá, y que, ok. Y ya mejor a veces ni me bajo del carro hasta que ella agarró todas las cosas, y entonces ya me bajo del carro. Pero, ¿qué me cuesta, verdad? Aclarando, no son 5 o 10 minutos. Se le figuran 5 o 10 minutos. Sí. Son
son 1 o 2 minutos, pero se le figuran 5 o 10 por la falta de paciencia. Pero así nos pasa, ¿o no? Soy la única. Entonces, exacto, Dios no quiere que nos enojemos por esas pequeñas cositas. Pero ¿saben qué? Así va a comprar lo que hace falta. Entonces, como trae prisa, lo que hace falta. Si no, compra lo que no hace falta. No, ya en la tienda ya es otra cosa. Pero para llegar a la tienda, Dios mío. Ay, sí, ¿verdad? Entonces, así es que, bueno. Muchos ejemplos, pero bueno. Y definitivamente, así es como Dios, dentro de la pareja, precisamente, es como Dios nos va puliendo el uno al otro. En este caso, Dios me usa a mí para tratar la paciencia de ella. Exacto. Y Dios la usa a ella para tratar otros aspectos en mí. Sí, así es. Pero no llegamos al punto de enojarnos de tal manera que pequemos, ni de faltarnos el respeto el uno al otro. Porque estamos entendiendo que lo que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra, sí, airaos, pero no pequéis. Y después dice algo bien interesante, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Wow. ¿Qué significa? Significa que no te vayas a la cama enojado. ¿Cuántos han ido a la cama enojados? ¿Cuántos han tenido que vivir con la ley del hielo? ¿Cuál es esa? ¿Y cuál es la ley del hielo? Pues no me habla, pues yo no le hablo. Pues no se arregló la cosa, pues yo tampoco. Y entonces podemos pasar días sin hablarnos. Ay, santo, sí, sucede. A mí me pasó. Y es horrible. Es horrible. Nosotros lo vivimos. Había momentos en los que nos enojábamos y por no ceder porque obviamente vamos a tocar ese tema en la próxima ocasión, pero para pedir perdón, entonces ninguno de los dos quería ceder. Porque pensábamos que si pedimos perdón estoy cediendo y quiere decir entonces que yo no tenía la razón. No es cierto, vamos a ver que no es cierto. Pero muchas veces pasa que estamos enojados y nos vamos a la cama de espalda a espalda. ¿Verdad? Y si tienes cama king size, uno por allá de un lado y el otro por allá del otro lado, ¿verdad? Y olvídense. Y el Señor nos dice en su palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a la cama enojado. Resuelve lo que tienes que resolver en ese momento para que el enemigo no haga lo que quiera hacer en tu matrimonio. ¿Y saben por qué? Porque cuando le damos largas, vamos a llamarle así, a esa situación, a ese enojo, se crean raíces de rencor, amargura y resentimiento. Damos oportunidad que se formen raíces. Sí. Por eso es, como sabemos, si pones una semillita, ¿verdad?, de un frijol o algo en la tierra, tenemos que dejarla reposar hasta que se empiezan a formar raícitas. Si la quitas luego la siembras, si la quitas, ¿va a hacer raíces? No. No va a echar raíces. Así es, por eso cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si dejamos ahí el enojo y pasa un día, 2, 3, empiezan a nacer raíces. Y esas raíces son de rencor, de amargura, de resentimiento. Y eso es bien dañino. Eso daña mucho. Por eso es la palabra de Dios. Exacto. Hubo una ocasión en que yo hice eso. Y te digo, estamos diciendo esto porque no somos perfectos, porque ya lo pasamos, ¿ok? Estábamos tan enojados que nos fuimos a acostar y yo no le hablé y él no me hablaba. Y en la noche sentía yo su pie y hasta le hacía así, porque no quería tocarlo, no quería nada con él. Pero yo estaba llorando por dentro porque yo me sentía mal, yo sentía
que no habíamos resuelto la situación. Y lo malo es que en la noche el enemigo empezaba a meter pensamientos, la raíz empezaba a crecer. Sí, claro, es que él se cree muy perfecto. Sí, claro, es que mira cómo te dijo, mira lo que te dijo. Y yo, y lloré, y agarrando Kleenex y llorando y no podía dormir. Y al día siguiente me fui al trabajo y ningún texto de parte de él, porque siempre me manda textos y cómo estás, y te quiero mucho, y muñequitos, y emojis, y esto y que lo otro, y yo también a él. Nada. Y yo decía, pues él no me manda, pues yo tampoco le mando. Pero yo me sentía bien mal, yo me sentía como que, ay, es que yo lo quiero, ¿y por qué? Y ya no, estaba yo, y bueno, pero no le voy a hablar, orgullosa de yo. Llegaba al trabajo y yo así como que, y fueron 2 días, yo creo. Ay, yo me sentía tan mal, pero tan mal, porque ese no es el plan del Señor, porque ya empezaba a haber raíces de resentimiento, de cosas que ni siquiera habían pasado, pero por no arreglar la situación en ese momento. Y todo era cuestión de venir y pedir perdón. Pero yo no voy. Y él, no, pues yo tampoco voy. A ver, ¿quién va a ser el primero? Ay, Dios mío. Pero eso lo vamos a tocar la próxima semana, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó. Lo único que sí les digo es, cuando ustedes no permiten que se vayan a dormir, cuando ustedes arreglan la situación, déjenme decirles que la reconciliación, wow, es preciosa. Vale la pena reconciliarse. No por eso enójense para reconciliarse, no. Pero cuando logramos hacer eso, tenemos victoria en Cristo. Amén, tenemos la victoria. No dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Amén. Así es. Amén. Y eso tiene que ver con aprender a dominar esas situaciones, dominio propio. Vuelvo a repetir. Okay. Eso tiene que ver con eso. Así es. Entonces recordemos que nuestras acciones van a dejar una huella en el corazoncito de nuestro amado o de nuestra amada. Y tenemos que protegernos unos a otros. Tenemos que aprender que somos uno en el Señor, que estamos los dos caminando hacia un mismo propósito, que los dos somos un solo equipo. Aquí no es mi vida y es su vida, aquí es nuestra vida, ¿ok? Y somos uno y caminamos para un mismo propósito como el Señor quiere. Amén. El enojo produce como grietas. Así es. Que el enemigo aprovecha. Así es. Y que produce en nosotros eso que decíamos. Uh-huh. Así es. Resentimiento, rencor. Por eso esta palabra, claro, es la palabra de Dios. Tanta sabiduría. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Así es. Y cuando aprendemos a dominarlo, estamos venciendo. Amén. Amén. Hay tanto que hablar de este tema. Hay tanto que hablar de cada uno de estos pasajes. Pero esto es solamente así algo ligerito. Pero lo vamos a dejar aquí. La próxima semana vamos a terminar con esto. ¿Ok? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Okay. A lo mejor vamos a tener que continuar. Que extendernos un poquito más. A veces decimos, ya queremos terminar, y digo, ¿cuál es la prisa? Al contrario, cada vez es algo diferente. Así es. El mismo tema, pero algo diferente, que mejor. Uh-huh. Somos más edificados, porque tiene que ver el mismo tema, que es un tema que no se toca muy seguido. Pero sabemos que es de mucha edificación y de ayuda, y es necesario para toda congregación. Entonces, Amén. ¿tenemos tarea, iglesia? No solamente para el matrimonio, esto es para nuestras relaciones también. Hay que tener paciencia con los demás. Hay que tener cuidado las palabras que decimos, que tienen que salir palabras de edificación de nosotros. Amén. Palabras que levanten, palabras que animen y no palabras que destruyan a la otra persona. Amén. Y saben, antes de terminar, quiero terminar con algo que yo creo que todos experimentamos. Y ahí nos damos cuenta
cómo está nuestra paciencia. Y hace rato comentaba a mi esposa una parte, pero es cuando vamos manejando. Cuando vamos manejando y vemos cómo hay mucha gente, podemos decirlo así, que no sabe manejar. Ya, Que no maneja correctamente. con prudencia. Maneja con imprudencia, maneja de una manera que no es correcta, que se atraviesan, que hacen que en lugar de agarrar el carril del centro para meterse para acá, se quedan atravesados y tapan el carril donde va uno. Y cuando eso pasa, y se atravesó el que iba a dar vuelta en lugar de pararse en el centro, ahí sale a relucir el dominio propio. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Verdad? Y eso, a través de eso, a mí en lo personal, Dios me ha enseñado mucho. Y claro, también a mi esposa. Hemos aprendido a controlar, a dominar y darnos cuenta que eso es parte. No podemos esperar que todo el mundo maneje perfecto. No podemos esperar eso. Nunca se va a encontrar eso en alguna ciudad donde todo el mundo maneje perfecto. Así como nunca se va a encontrar un matrimonio que podamos decir que es perfecto, que se llevan a la perfección. No, eso se tiene que cultivar, se tiene que ir cultivando. Pero se va cultivando conforme somos obedientes a la palabra de Dios, a lo que hemos estado aprendiendo en estos días, que es la palabra de Dios que nos enseña, que nos muestra. Lo importante aquí es que esté ahí la palabra, no desecharla, y que podamos ponerla por obra en el momento que sea necesario. Amén. Vamos a ponernos de pie.